Y ya estamos con la primera invitada del día de hoy. Me refiero a la senadora colorada Carmen Sanguinetti. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Gracias a ustedes, un placer. Bueno, estaremos hablando de varios temas de actualidad. Vamos a comenzar hablando de este encuentro que desarrollaron en busca de, de poder encontrar algún tipo de solución para esta posición que tiene Uruguay en América Latina. Somos el tercer país en América Latina con niñas, niños y adolescentes institucionalizados, con más niños, niñas y adolescentes institucionalizados y obviamente hay que trabajar en ello, ¿no? Para poder revertir un poco la situación. Sí, en realidad la inquietud con esta situación empezó en el año 2018. En el 2018 UNICEF organizó un congreso en Santiago de Chile, justamente porque Chile también está bastante mal en esta temática, en el cual participaron muchas personas del INAU y bueno, académicos, y fuimos una persona por partido político. Y bueno, y ahí me interioricé de esta realidad. Y era un congreso que justamente lo que buscaba era defender el derecho a vivir en familia. Vinieron gente de Rumania, bueno, de un montón de países contando experiencias exitosas y mostrándonos qué se había logrado hacer para bajar estos niveles de institucionalización, porque hoy sabemos muy bien que en definitiva el contexto familiar es el mejor contexto para que se desarrolle un niño, ¿verdad? Entonces, bueno, justamente lo que hicimos fue, estuvimos en este último tiempo revisando el derecho comparado, viendo las experiencias de distintos países y en este evento trajimos personas de otros países. Vino una persona de UNICEF de Perú, vino Esther Valenzuela de Chile, que tiene muchísima experiencia en esta temática, y trajimos una experiencia muy buena que hay, es la experiencia de la Ley de Egresos de Jóvenes sin Cuidados Parentales de Argentina. Es una ley que fue impulsada por la diputada Carla Carrizo, que la invitamos y participó del encuentro. Vino el par de Pablo Abdala, el secretario de Niñez, que se llama Gabriel Lerner. Y también vino una egresada, Tatiana Lustig, que es egresada del sistema de cuidados de Argentina, para contarnos un poco cómo había sido la experiencia. La verdad que esta ley fue creada con una participación de los jóvenes muy grande. Yo vengo de sociedad civil, defiendo la participación de la sociedad civil en las leyes. Muchas veces la participación termina siendo, mira, te doy el borrador de un proyecto de ley y decime qué pensás. Esta fue una ley en la que verdaderamente se trabajó muchísimo con los jóvenes, tuvieron voz en todo este proceso y fue lindísimo escuchar cuáles habían sido los aprendizajes y cuáles son los resultados que está dando esta ley. Es una ley que, como les decía, fue votada por unanimidad. Eso es bien importante. Es bien importante porque, en definitiva, la unanimidad de alguna manera te blinda y te da una posibilidad de mayor permanencia. Es una ley que está trayendo muy buenos resultados y que tuvimos la posibilidad también de escuchar a Mariana Incarnato de Doncel. Doncel es una organización de la sociedad civil que también fue parte fundamental, tan fundamental que incluso fue los que tocaron la puerta de la diputada Carrizo. Ahora, Carmen, ¿por qué Uruguay está ubicado en ese lugar? Porque, digo, de verdad, es llamativo, ¿no? Sí. Creo que es Haití el primero. Sí. A ver, yo creo que en estas cuestiones en donde nos encontramos con problemas complejos, la respuesta nunca es única, ¿verdad? Siempre se dan una coyuntura que nos lleva a esta situación. Yo creo que es difícil identificar una razón. Y también es cierto que pueden haber países, hay que ser cuidadoso cuando uno mira también las estadísticas, porque lo decía el presidente del INAU y coincido, y es algo que lo hemos debatido antes también. A veces puede haber un país que cuida muy poco y que por tanto tiene muy bajos niveles de institucionalización porque esos niños, niñas y adolescentes están en la calle, por ejemplo, ¿verdad? O sea, es cierto que estamos muy mal, pero también es cierto que preferimos un Estado que cuida a un Estado que no cuide, ¿verdad? Pero también tenemos que entender que el Estado, creo que fue la diputada Carrizo, decía, el Estado nunca es un buen padre. Y de hecho no tiene por qué serlo, un buen padre o una buena madre, y no tiene por qué serlo, ¿verdad? Hoy sabemos que tener turnos de funcionarios que atienden niños, nunca va a ser la solución ideal, la continuidad, o sea, hay un montón de cuestiones, ¿verdad? Pero yo creo que es algo que se ha ido construyendo con el tiempo. Creo que probablemente haya habido en algunos episodios que hayan tenido que ver con eso. No sé si se acuerdan, en algún momento hubo una discusión con esto del derecho a vivir en la calle.
Eso fue una declaración que se realizó, no me acuerdo en qué año. Bueno, probablemente como resultado de ello haya habido un impulso fuerte por la institucionalización. Pero de vuelta, creo que es multicausal. Creo que este cambio de paradigma en el que están todos los países, me acuerdo del caso de Rumania, por ejemplo, había venido una persona que se llamaba Delia Pop, que era una mujer bajita, así apasionada, que yo jorobaba que explotaba en el escenario como su apellido. Y la verdad que en un país como Rumania, porque a veces cuando nos muestran, bueno, países con los nórdicos, con otras posibilidades, es difícil compararse. Pero hay países como Rumania, por ejemplo, que han logrado revertir, y cuando uno miraba las gráficas, realmente se le caían las medias. O sea, es algo que se puede hacer si existe la voluntad política y si se mira. Nosotros lo que estamos haciendo es intentando mirar todo el proceso, en el antes, en el durante y en el después. Y bueno, en el antes tiene que ver con esto porque cuando se dice derecho a vivir en familia, en general se refiere a derecho a vivir en tu familia como primera opción. Y ahí a veces como Estado no somos tan buenos en esto de estudiar la situación y ver qué se puede hacer para apuntalar a esa familia, porque puede haber, cuando discriminaba Lucía Bernaza a UNICEF, que en su presentación discriminaba las razones, bueno, obviamente la violencia muchas veces es una de las principales razones. A veces se puede trabajar con esa familia para que recupere su capacidad de cuidado. Y otra estadística que era muy significativa es que el 66% de estos niños, niñas y adolescentes mantienen el contacto con la madre. Entonces, si en el 66% de los casos mantienen el contacto con la madre, probablemente aquello que sucedió no fue tan dantesco como para cortar ese contacto. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque a veces tenemos el reflejo de institucionalizar. ¿Qué se puede hacer para que los equipos vayan al terreno para apuntalar a esas familias, para apuntalar a esos sistemas familiares? Y a veces no es el primer anillo. Capaz que no es la madre o es el padre. Pero bueno, ¿qué pasa con los abuelos? ¿O qué pasa con como con la comunidad más cercana? Y obviamente eso requiere un trabajo y bueno, y en eso estamos. Cuando se ponen a analizar, y una vez bajado a tierra todo lo que dejó este encuentro, ¿cuáles son las debilidades principales que tiene Uruguay como para poder implementar? ¿Es eso la capacidad de análisis de los diferentes casos y estar en el terreno? ¿O hay más? Yo creo que estamos transitando un cambio de paradigma y creo que acá esta es una temática que requiere una enorme articulación Estado, sociedad civil. Tuvimos una altísima participación de la sociedad civil, de organizaciones como La Barca, Aldeas Infantiles, muchas que tienen una enorme trayectoria y que han cambiado su paradigma. Por ejemplo, Aldeas Infantiles es un caso bien concreto de organización de la sociedad civil que está transitando este cambio de modelo. ¿Qué es lo que pasa? Uruguay no tiene tan larga trayectoria y no es tan bueno, desde mi perspectiva, en la articulación Estado-sociedad civil. Ahí hay mucho para hacer. En eso. Y también hay mucho para hacer en lo que es... Perdón, cuando decís Estado, ¿decís gobierno? Cuando digo el Estado, el INAU, las distintas dependencias del Estado. ¿Tá? Y tampoco tenemos tanta articulación dentro de las distintas dependencias del Estado, porque acá hay una pata que tiene que ver a veces con salud, hay una pata que tiene que ver con violencia, hay una pata que tiene que ver con vivienda. Nosotros tenemos un rezago en lo que es trabajo interinstitucional dentro del propio Estado. Las problemáticas sociales en su enorme mayoría requieren abordajes que implican una coordinación. Yo me acuerdo después de este evento que hicimos de este Congreso de Chile en el año 2018, me acuerdo que UNICEF convocó a Al Pereira Rosell, las distintas... exacto. Y a mí me llamó muchísimo la atención que muchas veces no se conocían. Cuando uno creería, bueno, acá tendría que haber un ámbito de mucha articulación y de mucho trabajo interinstitucional. Entonces, yo creo que una de las razones tiene que ver con eso y otra con respecto a la articulación con sociedad civil, que esto lo vemos en cárceles, lo vemos en un montón de problemáticas, no es específico de este tema. Bueno, ¿te referís, por ejemplo, también a la posibilidad del hogar de acogida como una alternativa? Claro, la familia de acogida es una de las alternativas en las que se está trabajando, se está avanzando. Esa modalidad de familia de acogida viene en crecimiento. Bueno, otra organización que trabaja con eso es la Fundación MIR, por ejemplo. Tuvimos participación de la Fundación MIR que trabaja con bebés y yo quería actualizar la estadística y le pregunté a la persona que estaba y me dijo, en el 50% de los casos los equipos de la Fundación trabajan con la familia y esa familia recupera la capacidad del cuidado. O sea, de cada 2 bebés hay uno
que vuelve a su familia de origen. Claro. Que en definitiva es lo que todos queremos, ¿no? Sí, a no ser sí. que haya alguna cosa de una gran Pero gravedad. que no tiene por qué ser tampoco específicamente los padres, puede ser una abuela, pueden ser tíos, Exacto, ¿no? exacto. Pero vuelve, o sea, 1 de cada 2 bebés en la estadística de Fundación MIR vuelve con su familia. Entonces nosotros creemos que hay... ¿Por qué hablamos de un abordaje integral? Una vez que se institucionaliza, ya es más difícil que se salga. Claro. Nosotros estamos mirando cuáles son los aspectos desde la normativa que se pueden trabajar también una vez que ya están. Pero en definitiva, el primer esfuerzo tiene que ser en evitar la institucionalización. Porque también pasa, y lamentablemente, que hay personas que transcurren toda su vida institucionalizados. Sí, Los ¿no? hijos del Estado. Hay un libro que se llama Los hijos del Estado y se mencionó justamente el otro día. Indudablemente, hay trayectorias de vida que uno dice donde... Miren, a mí me pasó, por ejemplo, cuando visité el COMCAR, por darles un ejemplo, el módulo 11 del COMCAR, que uno dice, bueno, ¿dónde estábamos? Y cuando uno conocía las historias de vida, y por supuesto que no es para nada la generalidad, pero sí es cierto que hay muchos casos, que uno va y dice, bueno, tienen trayectorias de vida del INAU al INISA, del INISA al COMCAR, toda la vida en dependencias del Estado. ¿Y qué hicimos como Estado? ¿No? Llegamos como muy tarde. Hoy se sabe muchísimo, desde el premio Nobel en adelante, que cuanto antes invirtamos mejor es. Claro. Y que cuanto antes invirtamos, más económico es también para el propio Estado, ¿verdad? Senadora, está hablando y me hace acordar muchísimo del proyecto de ley que tiene Cristina Lustenberg en manos con respecto a primera infancia, Sí. pero que está muy relacionado a eso, al organizativo, ¿no? Claro. A la coordinación entre las diferentes, no me sale ahora Sí, la palabra, dependencias, pero dependencias, sí, dependencia del Estado, para que no queden en eso, porque muchas veces es lo que termina pasando, terminan quedando en la nebulosa del Estado sin tener una respuesta de ningún lado. Sí, ¿No hay sí. posibilidad de poder hablar, coordinar, para quizá, bueno, extenderle esto? Porque en definitiva es parte de lo mismo, Sí. es coordinación. Nosotros como Estado tenemos también una deficiencia muy grande en lo que es información, los sistemas Sí. de información. En otros países uno entra, obviamente si tiene... me tocó trabajar con poblaciones vulnerables en otros lados y uno entra al nombre, bueno, Juan Pérez y mira a Juan Pérez y es una persona capaz que de 20 y pico de años, pero puede ir a los episodios que tuvo en primaria o en el CAIF, ¿no? Sí. Nosotros tenemos un desafío en lo que tiene que ver con la información, sin lugar a duda, y tenemos un desafío en lo que es el seguimiento y poder ver, por ejemplo, cuánto se gasta, cuál es el gasto público en infancia. Justamente está tan atomizado, hay tantos renglones que tantas se hace cosas. muy difícil. Entonces, claro, estas son cuestiones que no son de ahora, ni de este gobierno, ni del anterior, los venimos arrastrando. Requieren un abordaje, o sea, requieren, desde mi perspectiva, poner quinta, por hacer una analogía futbolística, en todo esto para que efectivamente tengamos unos servicios de calidad que muchas veces hoy, la verdad es que no los tenemos. Pero posibilidades de, perdón, Pau, de comunicarse con Cristina, pues en definitiva realmente son Sí, muy el similares. proyecto de ella, sí, por supuesto que conversamos. El proyecto de esto, ella apunta infancia, específica a sí. la primera infancia. Esto sería más, Adolescencia. más dentro del conjunto, digamos, dentro del universo de niños, Sí. niñas, adolescentes, que es a lo que ella busca abordar. Esto es un subconjunto que son aquellos los que están institucionalizados. institucionalizados. ¿Y Pero cuándo, sí, ¿y cuándo podríamos tener un proyecto concreto? y bueno, estamos en ese proceso en este momento. Yo supongo que, bueno, en el correr de los próximos meses tendremos algo. ¿Y vas a reunirte con diferentes legisladores de los Sí, diferentes partidos? Sí, por supuesto, ya he tenido conversaciones sobre esto, por supuesto que saben que estoy trabajando en esta temática. Es una temática que, como les decía, ha sido de preocupación hace mucho tiempo. Con Pablo Abdala lo hemos hablado muchas veces. De hecho, en su oratoria en el evento el miércoles pasado fue muy claro de que está absolutamente alineado. También lo conversé con el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, que también entiende que es por acá. Se está cambiando el paradigma en lo que es la atención a distintas personas en situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Se está cambiando. Y yo creo que Uruguay, sumado a todo esto que hablábamos hoy, tiene un problema de que es una sociedad muy adultocéntrica, profundamente adultocéntrica desde mi perspectiva. El tema de la niñez no es un tema que esté en la agenda constante de los parlamentarios. Habemos pocas personas que estamos trabajando o que le dedicamos buena parte de nuestro tiempo a esta temática. Yo creo que ahí tenemos un debe de todos. Es un desafío en el sistema político, sí, pero es un desafío en las distintas profesiones también.
Y bueno, en eso estamos. Bien. Pero hay unanimidad en cuanto a lo que has podido hablar extraoficialmente Sí, de avanzar. sí, sobre todo porque después aparecen, cuando está el proyecto de ley arriba, los diferentes enfoques ideológicos para atender el tema. Sí, yo creo que en esto no hay tanto una cuestión ideológica. Por supuesto que hay un montón de otros temas en los que sí. Acá me parece que no, hay un cierto consenso por parte del sistema político que lo mejor es que los niños estén en contextos familiares. Hay que profundizar, ojalá tuviéramos más insumos como para hacer también el análisis cuantitativo. Bien. Acá les pongo un ejemplo, cuando fui a impulsar los incentivos fiscales para que las empresas que contratan personas que salen del sistema penitenciario tengan incentivos fiscales. Me acuerdo cuando empecé la ronda de reuniones con la ministra Arbeleche, con el director de la OPP, yo había hecho el análisis numérico, les había dicho, bueno, miren, esto es lo que sale una persona privada de libertad por año. Yo no estoy pidiendo este dinero, lo que estoy pidiendo es que en vez de gastarlo, porque la realidad es que hoy no podemos decir que estamos invirtiendo en las cárceles, en vez de gastarlo, lo pongamos acá como renuncia fiscal. Para hacer ese equivalente hoy, con respecto a esta temática, es más difícil, no tenemos tanta información, estamos intentando hacer una analogía, pero si hiciéramos los números, incluso hasta desde una perspectiva, digo, yo me paro en una perspectiva de derechos, obviamente el conversatorio se llamaba Derecho a Vivir en Familia, pero incluso si lo miramos desde una perspectiva fría y calculadora, numéricamente también es más conveniente para el país. Senadora, le voy a cambiar de tema y vamos a hablar un poquito de rendición de cuentas, si le parece, porque estamos con varias polémicas en la rendición de cuentas y bueno, y está costando ponerse de acuerdo con algunos temas, ¿no? Hablar, por ejemplo, de Salto Grande también, que ha generado también cierta polémica, sobre todo porque, bueno, se está pidiendo más presupuesto y allí han aparecido varias voces en contra. ¿Cuál es su opinión? Y bueno, la verdad que es un tema que a priori parecieran que los números están un poco abultados. La verdad que no es una temática en la que he profundizado. Como saben, fue recientemente votado en diputados. Al Senado está recién llegada la rendición. En lo personal no integro la comisión, pero obviamente que estoy trabajando en algunas cuestiones que me interesa impulsar. Y bueno, a ver, yo lo que creo es que, para darte una visión global de la rendición de cuentas, después de haber pasado una ley de presupuestos y ya está la tercera rendición de cuentas, Uruguay tiene una frazada muy corta. Lamentablemente, a no ser que encontremos petróleo o tengamos un salto cuantitativo, digo, no quiero escaparle a la pregunta, pero realmente lo que sucede cuando llega la rendición de cuentas es que a los legisladores tenemos reuniones tras reuniones de pedidos, todos muy loables, todos muy atendibles, ni que hablar para aquellas personas que trabajamos en temas sociales. Obviamente que tenemos una tendencia a recibir visitas de temas en donde están atravesados por vidas de personas y bueno, y los números son los que son finitos. Entonces, la verdad es que yo cada vez que entramos en esta etapa confirmo una y otra vez y se vincula a lo que estábamos hablando antes, ¿no? Yo creo que Uruguay tiene que repensar el rol del Estado, desde mi perspectiva se tiene que repensar. Yo creo que tenemos que ser un mucho mejor articulador de esfuerzos que suceden en la sociedad civil y tenemos que ser un mucho mejor traccionador del sector privado. Creo que ese Estado, que yo creo en un Estado obviamente presente como ballista que soy, pero ese Estado grande que resolvía todos nuestros problemas con excelencia y bueno, es difícil. Con estos números es difícil, con este gobierno, con un gobierno de otro signo. Entonces, creo que hay que pensar mucho más creativamente soluciones para los problemas de la gente. Yo creo que es hora de que nos pensemos en serio en, por ejemplo, contratos basados en resultados, en que a mi Estado me pagan yendo a temática de inserción laboral, bueno, por cada persona que es contratada por el sector privado o por cualquiera que mantiene. O sea, necesitamos cambiar la lógica de cómo pensamos muchas de estas cuestiones. Creo que tenemos que modernizar y ayornar el abordaje de muchos de los grandes desafíos que tenemos. Por ejemplo, seguridad. Seguridad es uno de los principales problemas que hoy tenemos. Bueno, si vamos a seguridad, está muy vinculado a todos estos temas, ¿verdad? Perdón que insista, pero hace poquito se dio a conocer por parte de Adrián Peña, o mejor no se dio a conocer, lo recordó unas palabras de Ernesto Talvi con respecto a Salto Grande, y Manini planteó una auditoría interna. Un poco eso, teniendo en cuenta de que vos estás en la banca que estaría Ernesto Talvi. Sí. Es primero que nada un comentario con respecto a eso, a Salto Grande vos en particular, y después si estarías a favor o no de hacer una auditoría o de impulsar algo para que se audite. A ver, la transparencia siempre es bienvenida. Siempre es bienvenida. Yo creo que en definitiva los ciudadanos se merecen conocer la información de todo.
De vuelta, volvemos a lo que hablábamos antes de la información. Creo que la calidad de nuestra información es un problema transversal al Estado. El Poder Judicial, por ejemplo, uno quiere, cuando me acuerdo, bueno, durante todo el tiempo que estuvimos trabajando en el tema de tenencia compartida, que fue un tema que no tenemos datos, digamos, la persona, hay una persona que hace la estadística, o sea, el desafío de la información es una preocupación enorme. Hace unos años me tocó compartir panel con Gustavo de Armas, el sociólogo que es una de las personas que más sabe de pobreza y pobreza infantil, y él decía, cuando un país no mide algo, te da la pauta de cómo cuánto lo prioriza o no lo prioriza. En discapacidad, por ejemplo, tenemos unos agujeros de información terribles. O sea que sí, yo respaldo las auditorías, respaldo cuanto más información mejor. Creo que en definitiva la ciudadanía toda se merece la mayor posibilidad de transparencia posible en todas las temáticas, porque nosotros somos funcionarios públicos y nos debemos al pueblo, sin duda. Bien, antes de despedirla, bueno, preguntarle también un poco lo que tiene que ver con la política partidaria, la definición de candidatos, sobre todo por parte de su sector, del Partido Colorado. Sí, bueno, es la pregunta del momento, sí, la pregunta del momento. A ver, Sobre indudablemente. todo porque además todo el resto de los partidos, más o menos, Están extra o definidos. oficialmente, están definidos. Sí, la verdad es que yo celebro que haya muchos nombres en la vuelta. Me parece que siempre la diversidad es una buena cosa. Me parece que frente a un problema de tener muchos nombres o tener pocos, prefiero el de tener muchos. Hay algunos candidatos que ya se han pronunciado, hay otros que, bueno, están digamos, en ese momento de definiciones. Se verá justamente después de octubre, cuando se llega a los plazos constitucionales, en el caso de aquellas personas que puedan estar comprometidas con eso. Sinceramente me parece que estamos en una coyuntura que es buena desde esa perspectiva. Yo creo que el Partido Colorado es un partido que históricamente tenía una pluralidad de alas. Me parece que eso es deseable, que es una buena cosa, porque es un partido que sigue ideológicamente teniendo alas diferenciadas. Así que bueno, esa es un poco como lo veo. ¿Sí o no? ¿Robert Silva es tu candidato? Yo todavía no he tomado posiciones, así que de vuelta, cuantos más, mejor. Bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Por favor, un placer, gracias a ustedes.